Se renueva y se transforma. Devocional 27 de junio, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8, santificación. Cada uno de nosotros, en nuestro libre albedrío, decide si se escucha o no la voz de Dios para nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos si nuestra relación divina moldeará nuestra vida o si se ignora su llamado al no responder a la palabra de Dios. Porque descuidar el mensaje de la palabra de Dios es ignorar a Dios, rechazando a Dios. Por eso debemos mantener una conducta justa y una santidad en todo, acorde a la revelación divina que vamos recibiendo. Porque nuestra relación divina y con el prójimo deben estar sobre la base de nuestra respuesta obediente a la verdad de las Escrituras. Por eso lo que creemos y obedecemos es crucial para nuestras relaciones con el prójimo y para como discípulos damos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús ante el mundo que nos rodea, respondiendo al llamado de Dios, dando importancia a la santidad de nuestra vida cotidiana, viviendo separados de la tentación y el pecado, para tener una vida diaria de pureza y honor en medio de un mundo que vive lleno de inmoralidad y depravación. Vivamos nuestra vida cotidiana en contraposición a los estándares culturales, porque toda inmundicia, por mínima que sea, se opone a la santidad. Por eso todo comportamiento o actitud que estén en contra de la voluntad de Dios y su plan para nuestra vida debe ser rechazado, a pesar de ser un pecado común y aceptado por la sociedad. Tengamos presente que Cristo es el camino a la santidad, donde la santificación es el don de ser perfeccionados cada día en el amor. Nosotros estamos en el proceso continuo de perfeccionarnos en nuestro amor a Dios y de eliminar el deseo de pecar. Por eso en este proceso es esencial la palabra de Dios. En ella buscamos cada día más asemejarnos a nuestro Salvador. En este proceso continuo somos transformados a la imagen de Cristo, porque el Padre siempre desea que como hijos suyos seamos un reflejo de santidad y pureza, donde todos y cada uno de nosotros estamos llamados a crecer en santidad y a vivir una vida cotidiana que agrada a Dios. Y esta capacidad de santidad viene del Espíritu Santo, quien habita en cada uno de nosotros como verdaderos creyentes, capacitándonos para resistir las tentaciones y el pecado, y poder vivir una vida acorde con la voluntad divina. Por eso, cada día nosotros debemos consagrarnos, dedicarnos y separarnos para Dios. Entonces el Dios triuno hará su parte purificando nuestro corazón para ir volviéndolo santo a medida que crece nuestra relación divina. Y esa tendencia adámica interna para pecar es eliminada por la sangre de Cristo en el proceso de santificación, y el corazón va siendo más puro y santo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta para obedecer las Escrituras santos, porque yo soy santo. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, para llegar a la unidad. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Jesús oró por esta unidad, que sean uno así como nosotros somos uno, para que todos perseveremos unánimes en oración y ruego. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así el amor divino de Dios inundará nuestro corazón, y el Espíritu Santo será testigo con nuestro espíritu que estamos santificados. Y aunque las tentaciones y pruebas continuarán viniendo, pero nuestra tendencia interna hacia el pecado habrá desaparecido. Y aunque vamos teniendo un corazón perfecto hacia Dios, nosotros no somos perfectos de la misma forma que Dios es perfecto. Seguimos siendo humanos y cometemos errores, pero en el corazón se ansia hacer la voluntad de Dios y hacer todo lo correcto hacia todos. Por eso, después de recibir la experiencia de la santificación, cada uno debemos continuar aplicando la palabra de Dios en nuestro corazón, donde el estudio de la Biblia, la aplicación de la Biblia, las oportunidades diarias para aprender la voluntad de Dios y sus correcciones nos enseñan cómo seguir los caminos divinos más perfectamente, teniendo presente que según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Cristo Jesús y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas, donde la santificación es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien derrama el amor de Dios en nuestro corazón y el amor de toda la humanidad, purificando así nuestro corazón del amor al mundo, de la lujuria de la carne, de la lujuria de los ojos y de la soberbia de la vida. Es por Él que somos librados de la ira y el orgullo, de todos los afectos viles y desmesurados.
Fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuiden su forma de andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se emborrachen con vino, que es libertinaje, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Quizás se contristó al Espíritu Santo con el pecado. Tal vez sutilmente simplemente volvimos a caer en viejos patrones de simplemente no confiar en Dios. Aún más sutil, no se estaba siendo llenos regularmente del Espíritu Santo, teniendo presente que la santificación se da en tres ámbitos. Primero, santificación posicional, en el momento de la salvación. Como creyentes somos justificados, declarados justos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Segundo, santificación experiencial. Se da diariamente el ir creciendo en madurez espiritual, donde nuestra meta es la semejanza a Cristo, resultado del ministerio del Espíritu Santo, al producir piedad en nuestra vida como creyente, y consiste en llegar a ser, en la experiencia, lo que ya somos posicionalmente en Cristo. Por eso no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, donde la madurez espiritual se caracteriza por el conflicto, la guerra espiritual, porque nuestra nueva vida en Cristo se enfrenta al mundo, se enfrenta a la oposición del enemigo y es combatida por la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. La tercera es la santificación suprema, es la etapa final del proceso de salvación, es la santificación suprema, la futura glorificación, cuando seremos transformados a la semejanza de Cristo y presentados al Señor como santo, que incluye la redención del cuerpo, una herencia inmaculada y eterna y la liberación de la ira futura de Dios, donde nuestra justificación nos libera de la pena del pecado, nuestra santificación nos libera del poder del pecado y nuestra glorificación nos libera de la presencia del pecado. Y al vivir en el mundo, somos tentados a seguir las normas y valores culturales que pueden ser inmorales y rebeldes contra el plan de Dios. Solo a través de la santificación diaria podemos separarnos de la inmundicia y seguir el camino de Dios, debiendo tener cuidado con las relaciones que mantenemos y con la compañía que frecuentamos, evitando influencias y actitudes impuras, evitando en todo desechar o contristar al Espíritu Santo, porque esto es rechazar también a Dios, quien nos dio su presencia para guiarnos, consolarnos y ayudarnos. Seamos vigilantes en nuestras decisiones diarias y creemos un ambiente espiritual, saludable en la casa, en el trabajo, en el templo. Esto incluye oración constante, lectura y aplicación de la palabra de Dios y enseñar a nuestra familia el valor de la santidad. Incluye también la participación en el templo, aprovechando las enseñanzas, estudios y reuniones de comunión. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Teniendo presente, instruye al niño en el camino de la vida y no se apartará, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ante esto evalúa hoy santificación. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez Padre amado nos lleva, Señor Padre misericordioso, a caminar, Señor, en el Espíritu Santo. Por eso, Padre bueno, y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú ya hiciste la obra, tu Hijo ya hizo la obra. Ahora es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en nosotros, con nosotros y por nosotros. Todo depende ahora de nosotros, Señor, de dejarlo actuar, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, y te damos gracias, Señor, porque cada día nos enseñas más y más en tu palabra, pero también cada día nos recuerdas más y más nuestra identidad, Padre misericordioso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy santificación. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela.
Muchos necesitan evaluar santificación. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.